México son necesarias y entonces las crea en la Constitución. Y en 2019 se amplía el catálogo de delitos considerados de alto impacto para aumentarse otros que no habían sido originalmente contemplados en 2008 y se añaden más y se comienza a advertir una tendencia que se tuvo también en el sistema anterior. Ese catálogo solamente iba a incrementarse y no a disminuir o mantenerse como originalmente fue creado. Y México dijo eso, lo argumentó, esa es la motivación que sustenta la creación de la prisión preventiva, es necesaria. Y las personas que se ven involucradas en ello, como usted dijo, señor fiscal, lo presume, fíjese, sin conocer a las personas que van a estar involucradas, presume el poder reformador que quien se vea involucrado en ello, además de que debe estar en prisión para garantizar su presencia en el proceso, para que no lo obstaculice o para que no dañe a las víctimas sin saber ni de quién se trata, si efectivamente lo puede hacer y verdaderamente constituye un riesgo, dice, además necesito mandarle un mensaje a esas personas que se quieran ver involucrados en este tipo de delitos, es decir, un fin disuasivo general o un fin de prevención general, o un fin de prevención específico. Tú te estás o te ves involucrado en este tipo de delito, entonces a ti te digo que vas a estar en prisión preventiva, un fin específico. En el caso Sonpaxtle, que tiene que ver con la motivación del artículo 19, que sí tenemos hasta ahora, el Estado mexicano lo argumentó y la Corte Interamericana lo atendió. Dijo en el párrafo 163, con relación a la finalidad de la prisión preventiva, la Corte advierte que el propio Estado, México, en su escrito de contestación señaló que se trata de una de las medidas cautelares más enérgicas a fin de que las personas involucradas en estos esquemas se sientan disuadidas a no seguir colaborando con organizaciones delictivas, por lo que también busca tener un efecto preventivo y disuasivo. En el mismo sentido agregó que debido a la trascendencia y gravedad que estos delitos implican, los de prisión preventiva, para perseguir estos delitos y erradicar estas conductas, sino también desde la prevención general al buscar un efecto disuasorio de la comisión de delitos debe usarse. ¿Y qué resuelve la Corte Interamericana respecto a esto? Dice, México, te voy a resolver por primera vez, su sistema interamericano dice, no. Conviene recordar que en relación con este punto, que la jurisprudencia de este tribunal de la Corte Interamericana ha sido clara y consistente en reconocer únicamente dos finalidades de la prisión preventiva, dos finalidades legítimas. Dice, y la prevención general de ciertos delitos, por más graves que sean, o el efecto disuasivo, no son una de ellas ni deberían serlo. Listo, agotada la motivación que sustenta todo el párrafo del artículo 19 de la Constitución que contempla por estas razones la prisión preventiva. Está atendido por la Corte Interamericana también. Ahora, en cuanto a la contradicción de tesis 293-2011, efectivamente en el año 2013 México resuelve esta contradicción de tesis en la que se dio a la tarea de establecer qué es lo que dice el artículo primero y qué vinculatoriedad va a tener para México la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Como primer aspecto, dice la Corte Mexicana, los derechos humanos reconocidos en fuente nacional o internacional no se relacionan de manera jerárquica entre sí, es decir, no está uno sobre el otro. Segundo aspecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, toda, no solamente de casos contenciosos, de opiniones consultivas, de sentencias que tengan que ver con el cumplimiento, cualquier resolución de la Corte, porque así establece la jurisprudencia de la Corte. Alguien decía, ¿cómo busco los 5 precedentes de la Corte Interamericana? No, la Corte establece su jurisprudencia en una sola sentencia y a veces está en un solo párrafo. Entonces, dice México, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculatoria para México. No solamente orientadora en aquellos casos, como había dicho en el varios de Rosendo Radilla, del caso Radilla, había dicho solamente obligatoria o vinculatoria, aquella en la que México fue parte en el litigio, y de manera orientadora donde México no fue parte.
pero esto lo modifica en este año. Sin embargo, añadió algo que ha generado esta interpretación y la percepción errónea de que la Corte dijo, sería hasta incongruente con lo mismo que dice en la primera parte. Dice, los derechos humanos reconocidos en fuente nacional o internacional no se relacionan de manera jerárquica entre sí. Ah, perfecto. Pero cuando hay una restricción, en la Constitución se debe estar a ello. Bueno, entonces sí hay una relación jerárquica cuando hay una restricción. Pero en México hay otro problema. No analizamos ni conocemos las sentencias de la Corte. Citamos criterios por lo que dice algo que se extrae para efectos de localizar un criterio llamado tesis. El sistema de tesis se creó para poder localizar antes de que hubiera herramientas informáticas. Se creó un sistema de tesis donde con palabras clave llamadas rubro se ponía de lo que trataba el asunto. Salud contra la posesión acreditada. Y posteriormente algo llamado texto, que es un resumen de lo que dice un precedente. Para efectos de publicidad, por eso está en un semanario judicial de la Federación que hace las veces del Diario Oficial de la Federación, pero para criterios jurisdiccionales. Para efectos de publicidad creó esto, pero en México hemos tomado la tesis como lo obligatorio. Y muchas personas solo conocen la tesis y no el precedente. Y peor aún, muchas personas solo han leído el rubro y ni siquiera el texto de la tesis. Hago el símil en los trabajos de investigación cuando explico esto. En los trabajos de investigación, cuando se publica uno, te exigen después del trabajo poner unas palabras clave o llamadas keyword y un abstract o resumen que tiene la finalidad de hacer la localización de un trabajo de investigación con ciertas palabras clave para que sepas de qué trata el trabajo. Y si quieres más o menos saber de qué trata el contenido del trabajo, pues ahí tienes el resumen o el abstract. Pero nadie, señores, ningún investigador va a estar citando trabajos de investigación por lo que dicen sus palabras clave o por el resumen, como los juristas hacemos en México respecto de criterios jurisprudenciales de los que nunca hemos leído la sentencia. Y efectivamente, una de las dos tesis que se creó con el efecto de localizar el precedente o lo que dice la contradicción de tesis 293-2011, dice esto que se argumenta, que cuando hay una restricción se debe estar a la Constitución. Y eso dice el rubro de una de las tesis. Ni siquiera el texto dice eso, y mucho menos el texto del precedente o de la sentencia. El propio texto de la tesis o el texto de la ejecutoria dice que cuando haya una restricción, pero no toda, en términos de la parte final del párrafo primero del artículo 1 de la Constitución, ya delimita o lleva a un tipo de restricción específica, se debe estar a lo que dice el texto de la Constitución. ¿Qué dice el párrafo primero, parte final del artículo 1? Que los derechos humanos en México no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que diga esta Constitución, reformado en 2011 junto con otro precepto. En México hay un sistema de restricción y suspensión de derechos humanos que solo puede determinar el presidente de la República con aprobación del Congreso y está en el artículo 29 de la Constitución. Y ese sistema consiste en que cuando haya una situación que lo legitime, perturbación grave de la paz o invasión, por ejemplo, pero puede ser hasta la situación de pandemia en la que estábamos, solamente el presidente de la República, con aprobación del Congreso, puede restringir o suspender las palabras que dice la parte final del párrafo primero del artículo 1, derechos humanos o sus garantías, en una parte de México o en todo el territorio nacional, con la finalidad de hacer frente a esa situación. Es por esa razón, señores, que aquí soy específico, no es que yo diga que las restricciones constitucionales solo son las del 29. Eso jamás lo he dicho. Las restricciones constitucionales son todas las que tiene la Constitución. Toda limitación o acotación a un derecho humano o a sus garantías. Lo que yo digo es que las restricciones a que se refiere la 293, a las que hay que estar incluso, a pesar de que estén a nivel, son aquellas a que se refiere el artículo 29, que es distinto. Muy distinto. Y es por esa razón que yo
de esta manera atiendo este argumento del 29, aunque la Corte Interamericana no lo requiere, no lo hace necesario en este aspecto, y la 293 no es obstáculo porque, como dije, en el párrafo 118 dijo no puedes invocar normativa de derecho interno ni tu Constitución. Pues ¿cómo podríamos meter ahí la 293 a menos que le reconozcamos un carácter ni de normativa interna ni de Constitución, sino uno superior para poder decir, bien, perfecto, pero persiste la 293, que además, acabo de explicar, no dice lo que decimos que dice, porque normalmente se dice que la 293 dice lo que su rubro dice, ni siquiera el texto, ni siquiera la ejecutoria. Efectivamente, cuando se resolvió la contradicción de tesis 293-2011, 10 ministros la suscribieron y uno estuvo en contra. Y el que estuvo en contra, el ministro Cosío, dijo que no suscribía ese precedente porque para él las restricciones eran las del 29. Pero no solamente lo dijo el señor ministro Cosío, dado que usted citó este voto en contra. También la ministra Olga, quien sí suscribió el criterio y estuvo a favor de que se aprobara, ella dijo y aclaró. ¿Por qué lo hizo en el voto? Porque la contradicción en su ejecutoria no lo aclara, no dotó de contenido las restricciones como para que claramente se diga que no son las del 29, sino son todas las de la Constitución. Y ella dice, se aprueba este precedente y las restricciones, dice, son las del 29, que fue reformado, dice, en el mismo tiempo que el 1, en 2011. También lo dice uno de los suscriptores y que aprobó ese criterio. Y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en su voto particular, dice, y en cuanto a estas restricciones habrá que estar a cada caso concreto para ver de qué se trata. O sea, tampoco dijo, solo son todas las de la Constitución, sino habrá que estar a cada caso concreto. Luego usted menciona lo que el señor ministro Luis María Aguilar dijo en aquel momento. Quiero hacer una explicación. El pleno de 11 de ministros de aquella ocasión no es la misma integración que se encuentra en este momento. Al menos 5 o 6 ministros de los que estaban en aquel tiempo ya no están ahora. Y el propio ministro Luis María Aguilar Morales, de quien refiere usted y citó como un ejemplo o argumento para decir que no se puede, en este caso, aplicar ni control de convencionalidad por el tema de restricciones, recordemos, hace poco reflexionó sobre su criterio y propuso una acción de inconstitucionalidad bajo su ponencia, en la que primero declaraba la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución. Y como esta decisión no alcanzó consenso, retiró el proyecto y propuso un nuevo proyecto el señor ministro Luis María Aguilar Morales. Y él se decantó posteriormente por una postura que sostuvo el ministro Carrancá, González Carrancá, en el pleno, en el primer debate. Y dijo, hagamos una interpretación conforme y digamos que el 19, si bien dice oficioso, no debe entenderse en automático, sino debe someterse a discusión de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, esta situación. Que es una postura que ya había difundido un académico de renombre, Jordi Ferrer Beltrán, en redes sociales, en lo llamado Twitter jurídico. Varios ministros suscribieron esta propuesta, incluso 6 ministros, pero no se alcanzó la mayoría calificada que se requería para que se tomara como un criterio válido del artículo 19, pero sí hubo una mayoría simple del actual pleno de que la prisión preventiva es una medida inconvencional que afecta a derechos humanos y que ya sea inaplicando el 19 o interpretándolo de manera conforme, hay que hacer algo respecto de esa medida. Es cierto, en el caso Almonacid Arellano y en el párrafo 339 del asunto Radilla, la Corte dijo que el control de convencionalidad deben hacerlo las autoridades jurisdiccionales mexicanas en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto abre en 2011 la puerta a un modelo de control que México no tenía. México tenía un control de regularidad concentrado de la constitucionalidad de los actos. Y México abre a un modelo difuso de constitucionalidad ex oficio en 2011, donde ya autoridades distintas a las de amparo o a las de control, a las de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, deben ejercer un control de regularidad frente a tus disposiciones de derecho interno y la convención. Esta puerta que se abre en 2011, en 2015 se cierra un poco
cuando nuevamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza cómo los tribunales colegiados de circuito debían aplicar esta disposición. Y en el criterio, en la contradicción de tesis 351-2014, en el párrafo 178, verán este criterio, y en el párrafo 178. La Corte en 2015, después de haber abierto la puerta en 2011, dice: control de regularidad constitucional ex oficio, los tribunales colegiados de circuito deben ejercerlo solo en el ámbito de su competencia, interpretando el tema ámbito de su competencia. Y luego dice, como interpreta de manera muy restringida el ámbito de su competencia, dice: control de regularidad constitucional ex oficio, los tribunales colegiados de circuito no están facultados para ejercerlo respecto de las normas del juicio de origen. Entonces dijo, los colegiados, fíjese, aunque reconoce que todas las autoridades, incluso las de proceso y de primera instancia, pueden hacer un control regular, dice, los colegiados no. Otra vez una visión formalista, supremacista de la Constitución. Los colegiados no, solamente respecto a normas de su competencia. Y dice, ¿cuáles son las normas de su competencia? Ley de amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, tribunal colegiado, si estás sentado y ves una violación por la aplicación de una norma inconstitucional en el proceso civil, mercantil, penal, agrario, etcétera, o bueno, donde no haya suplencia de la queja, te quedas viéndola y ni modo, la sostienes porque por una cuestión de competencia tú no la puedes aplicar. Claro, el varios 910 o 12 del caso Radilla lo tenemos que analizar de acuerdo con sus letras pequeñas, fue aprobado por una mayoría del Pleno. Este otro criterio de 2015 también fue aprobado por una mayoría de 7 ministros y otros estuvieron en contra y dijeron, interpretar en el ámbito de su competencia de esta manera tan restrictiva impide proteger derechos humanos. El 28 de septiembre de 2021 resuelve la contradicción de tesis 351-2014 y dice, abandono ese criterio del Pleno, y dice, y los colegiados y los juzgados de distrito, los jueces de distrito pueden hacer un control de regularidad, no solamente respecto de estas 3 normas, sino también de las normas de los procesos de su competencia. Entonces, el término ámbito de su competencia, señor fiscal, fue un problema, pero hablando de autoridades de amparo, pero no lo es para mí. Porque es de mi competencia el artículo 19 de la Constitución, dado que regula la prisión, y es de mi competencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que es la norma con la que se fundamenta este sistema y es una norma que indiscutiblemente lo hace. Hubiera sido problema si siguiera vigente este criterio de 2015, si el tribunal colegiado podía haber declarado inconstitucional el 167, oficiosamente, pero no lo es para mí como autoridad jurisdiccional, porque esta es la norma procesal que rige mi actuar y por supuesto que es de mi competencia. De facto se deja de aplicar el artículo 19. Es que si lo vemos de esa forma, ninguna metodología podría ser útil. No es así. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo con el efecto de ilustrar esto. El día de hoy, alguno de ustedes puede estar usando una prenda para protegerse del frío. La que tiene usted, señor fiscal, y la que tiene usted. Si yo digo que utilice alguna para el día de hoy, seguramente dejar de usar una no implica que otra esté fea o no sirva, sino que será más adecuada según lo que requiera usted en ese momento. Si el día de hoy hay mucho frío, seguramente usted optará por esta. Y si mañana no lo hay tanto, optará por esto. Y optar por la que más lo proteja del frío no implica decir que esta no sirve, ni dejar de utilizarla, ni anularla, sino simplemente la utilizará según el caso concreto. Es así como opera el principio pro persona, como criterio de selección de norma. No anulas la otra ni la expulsas del sistema, sino dices ante este derecho y este caso concreto, la que más protege a la persona es esta. Así que en este caso concreto yo opto por aplicar esta interpretación. Riesgo de sustracción y fines del proceso se pueden ver afectados si a ustedes, señores, se les quita la prisión preventiva y tuvieran una medida distinta a la prisión. Esto implica presumir sin conocer sus circunstancias particulares
que por el solo hecho de estar señalados de una conducta se van a sustraer. Y esto ya lo atendió México, porque es la motivación, ya lo atendió la Corte Interamericana, porque es la motivación que tiene el artículo 19 de la Constitución en el párrafo que establece la prisión preventiva como oficiosa. Y dijo, ni para fines preventivos, ni para fines de política criminal, no son finalidades de la prisión, dijo la Corte Interamericana. Entonces, no puede estimarse que por la gravedad o el alto impacto de una conducta pueda sostenerse la existencia de la prisión preventiva como medida cautelar sin analizar la situación específica de la persona frente al proceso y frente a procesos similares, la conducta específica. La prisión preventiva además afecta al debido proceso, específicamente a la adecuada defensa. Veo que se encuentran por su uniforme en un centro de reinserción federal ustedes. ¿Cuántas veces han podido tener comunicación con sus abogados mientras se encuentran ahí? En mi experiencia como juzgador, he encontrado que las personas que se encuentran en prisión preventiva en penales federales, además de que son ubicados en lugares lejanos a donde está su familia y las personas que los asisten o defienden, como los ceferezos no son centros para prisión preventiva, sino para el cumplimiento de sanciones penales o para implementación de programas de reinserción, no tienen un sistema de comunicación constante con el exterior, sino simplemente de visitas para personas que están ya cumpliendo una pena, una sanción. Y por esa razón afecta también la prisión preventiva al debido proceso y a la adecuada defensa. Fíjense, coloco a una persona en situación de sanción, te voy a poner donde están las personas sancionadas mientras determino si te debo sancionar, un contrasentido. Te voy a poner junto con las personas culpables mientras analizo si eres culpable. Te voy a poner con las personas cuya presunción de inocencia ya se destruyó, mientras veo si tu presunción de inocencia se puede destruir o no. Es un contrasentido. Pero no te preocupes, porque tienes el proceso para defenderte. Pero te coloco en un lugar donde ni siquiera te permite defenderte adecuadamente, porque no te permiten hablar con tus abogados, porque hay todo un sistema hecho para el cumplimiento de sanciones o programas de reinserción y no para una comunicación constante que tenga que ver con la defensa en un proceso. Y en mi experiencia como juzgador me he encontrado con personas que dicen, no me han permitido hablar con el señor, lo he pedido y dicen código rojo y dicen otras cosas y no he podido. Y la persona dice aquí, permítame, pero a mí jamás me han dicho que mi defensor quiera hablar conmigo. Al defensor le dicen, él dice que no quiere hablar con usted. Y a la persona dice, jamás me han preguntado o me han dicho si mi defensor quiere hablar conmigo. Ah, ¿y te estoy permitiendo defenderte entonces? Entonces, ¿el proceso de qué va a servir? Esa es otra consecuencia que no se advierte de la prisión. Así que, señores, con esto, además de que con base en la pura sentencia Sonpaxle se ha determinado que la prisión preventiva oficiosa, incluso la prevista actualmente por México, ya quedó base suficiente para establecer que es la que se analizó en el caso Sonpaxle, es inconvencional y que nos habla a las autoridades jurisdiccionales que debemos hacerlo ex oficio de manera oficiosa. Es por esa razón que a partir de este momento determino el cese de la prisión preventiva oficiosa de la que ustedes son objeto y le voy a dar el uso de la voz a la Fiscalía y asesoría para que ustedes me comenten, señores, no con base en presunciones, sino con base en elementos objetivos que ustedes tengan en su investigación, si existe necesidad de cautelar o algún riesgo procesal que se actualice específicamente y que esté probado respecto de los señores, que determine la imposición de una medida distinta. A partir de este momento ordeno su inmediata libertad con motivo de la prisión preventiva oficiosa y se deberá escuchar a los señores fiscales para ver si se deberá imponer una medida cautelar distinta a ustedes. Les adelanto que si los señores fiscales lo justifican, pudiera ser incluso la misma prisión, pero ya por razones distintas, no en automático, sino por condiciones específicas. Quiero que comprendan ustedes, señores, ustedes como procesados, a pesar de que enfrenten la posibilidad de tener una pena mayor, tienen la posibilidad de estar en libertad durante su proceso. Y el hecho de que las personas, incluso si así lo deciden hacer, que sería un infortunio, decidieran sustraerse y no comparecer a su proceso,
Pues la Constitución mexicana y el Código Nacional contemplan los mecanismos que hay para atender esta circunstancia, pero no porque pensemos o querramos tener este sentimiento que teníamos en el proceso anterior, no se me vaya a ir la persona, no. Yo tengo que atender estos estándares. Si ustedes deciden sustraerse posteriormente, los señores fiscales pueden pedir que los declaremos sustraídos, que se emita contra ustedes una orden de aprehensión y entonces ahí sí van a justificar que no hay otra para tenerlos en el proceso que tenerlos en prisión. ¿Sí les queda claro esto que les estoy diciendo? Señores fiscales, les otorgo el uso de la voz si me especifican respecto de qué persona y en qué proceso se refieren para de esta manera dar